Mayor de San Simón. Hoy día vamos a hacer un balance un poco de lo que está sucediendo en el país, de lo que ha sucedido durante este 2016. Y en nuestro país uno de los hechos con los que se comienza el año es el referéndum. En este referéndum se planteaba la posibilidad para que el presidente Evo Morales pueda representarse una vez más. Y como todos sabemos, el país, el pueblo, le dijo no a esta posibilidad de reelección. Pero después de ello también se han producido otros eventos. Está el tema de los discapacitados y en las últimas semanas hemos tenido enfrentamientos muy importantes entre el gobierno y los cooperativistas mineros. Y finalmente parecería que vamos a acabar el año con un congreso del movimiento al socialismo donde muy probablemente se va a plantear una nueva posibilidad de referéndum para que el presidente Morales pueda ser reelecto una vez más. Para hablar de todos estos temas hemos invitado a Jorge Comadina. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Jorge es profesor de la carrera de Sociología. Él es magíster en Sociología. Ha estudiado en París, en la Escuela de Altos Estudios en París. Y también es un investigador y un analista político que creo que todos ustedes conocen. Una vez más, gracias, Jorge, y tratemos de ver qué es lo que ha pasado en Bolivia en este año. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes y a ti, Manuel, te agradezco por esta invitación para hacer un contrapunto de comentarios sobre el año político, digamos así, en Bolivia, que ha sido un año que ha tenido 2 o 3 acontecimientos muy densos y que de alguna manera no son aislados, sino que parecen ser parte de todo un proceso. Hablaremos sobre esto. Yo diría inicialmente que el punto de partida del análisis político de este año está vinculado con los resultados del referéndum de febrero. Creo que este marca un punto de inflexión importante en el campo político boliviano. Como tú bien sabes, los resultados de este referéndum desfavorables al presidente Morales, a todo su proyecto político, han creado una situación de incertidumbre, yo diría, en la política boliviana, porque constituyeron un revés no solamente a la política económica, la política del MAS, sino a los intentos de reproducirse en el poder. Este acontecimiento yo diría que es el síntoma de un declive del movimiento al socialismo y en general del proceso político boliviano. Aunque el MAS formalmente sigue ocupando el centro de ese campo político, tiene más de 2/3 en la Asamblea Legislativa, tiene una presencia casi monopólica en las alcaldías de Bolivia, tiene un importante quantum de poder en las gobernaciones, pero pienso que ha perdido el apoyo sobre todo de las clases medias en la ciudad, de la ciudadanía, y esta le ha vetado de alguna manera sus intentos de prorrogarse. Entonces ha quedado en vilo el problema de la reproducción del poder, siendo que no es posible esta salida. Entonces el MAS está obligado a encarar un plan B, que al parecer no lo tiene, para continuar con el proceso de cambio. Entonces esto ha tenido efectos muy fuertes en la política y sobre todo el movimiento al socialismo. Yo diría que el MAS no ha podido salir de ese golpe, ¿no? Ha perdido completamente la iniciativa política y ha intentado sobre todo recuperar la imagen y el prestigio del presidente Morales a través de una vigorosa campaña en los medios, usando recursos estatales para volver a posicionar
la figura de Evo Morales, pues este es el importante capital político que tiene el gobierno. Entonces yo creo que se le echó cuesta arriba al movimiento al socialismo, no solamente la ejecución de su programa, sino sobre todo la construcción del escenario futuro. ¿Quién va a ser el candidato al MAS? Es algo que todavía se discute. Yo diría que todavía no se han asumido verdaderamente los impactos de esta votación. Y la prueba es que la Federación de Cocaleros del Chapare ha vuelto a proponer la realización de un referéndum para nuevamente tratar de impulsar uno nuevo el próximo año para habilitar al presidente Morales. Sabemos que dentro de poco, en noviembre o en diciembre, habrá un gran congreso del movimiento al socialismo y se discutirá nuevamente, yo asumo que es ya una decisión tomada, la postulación o la repostulación del presidente Morales. Entonces, esto se ha convertido en un lastre para el gobierno, ha disminuido la velocidad del proceso y viene a ser bueno, un hito fundamental en este año. Al parecer, y en eso estoy de acuerdo, de alguna manera el MAS ha perdido la iniciativa. Y yo creo que es porque no han analizado fríamente lo que ha sucedido en febrero. De repente podrías tú decirnos un poco por qué se pierde este referéndum. Y en segundo lugar, hablabas tú de la reposición de la figura del presidente. Pero justamente después del referéndum surge como por ejemplo, y que creo que eso todavía está en el imaginario de la población y va a ser muy difícil borrarlo, ¿no? Así es. A ver, veamos primero la primera parte. Y yo coincido contigo en el sentido de que los resultados de febrero no pueden ser vistos como un tropiezo ocasional, es decir, como la intervención de denuncias de corrupción, manipulación mediática, guerra en las redes sociales. No, es un problema de lectura política, ¿no? Es decir, el gran perdedor es el movimiento al socialismo y sobre todo el presidente Morales por haber leído de una manera incorrecta el referéndum, sus contornos y sus implicancias políticas. Yo diría que el error de base está en haber intentado la reelección. Toda esa estrategia ha sido equivocada y seguirá siendo equivocada si se la quiere volver a implementar. Y creo que la ciudadanía, concentrada sobre todo el voto negativo de la ciudadanía, concentrado sobre todo en las ciudades, es un movimiento casi espontáneo de resistencia contra el intento de atropellar la constitución política del Estado a través de un procedimiento de reelección que muestra una angustia, una obsesión por el poder, un liderazgo hiperpresidencialista que se vuelve en sí mismo un fetiche del poder y que se persigue de manera obsesiva. Creo que ahí está el principal error. Por supuesto, esto significa que no hay una estrategia democrática al interior del propio movimiento al socialismo. Y yo creo que la perspectiva del MAS hubiese sido completamente distinta si es que construía un liderazgo alternativo, pero esto no es posible, ni será posible, porque toda la estructura partidaria del movimiento al socialismo gira en torno a la figura del presidente Morales. Si nosotros sacamos esa ficha de toda esa arquitectura barroca de articulación con organizaciones sociales, con grupos indígenas, campesinas, entonces se derrumba completamente esa estructura organizacional. Entonces, de alguna manera, el MAS no tiene otra opción y estuvo obligado a tomar esa decisión con los resultados que ya vemos. Un rechazo de las clases medias urbanas, incluso una disminución del voto en las provincias, y yo diría que a ese error político fundamental se le agrega
el lastre, el efecto político tremendo que han tenido las denuncias de corrupción, no solamente del caso Zapata, sino también y sobre todo del Fondo Indígena. Entonces, todos estos elementos han creado como una tormenta perfecta que, a pesar de la gran inversión de recursos que hizo el MAS en las medias, terminó sepultando no solamente ese intento religioso, sino el propio prestigio del presidente Morales. Y este prestigio, este capital simbólico, que sin duda alguna es el arma, el instrumento más importante que tiene el movimiento al socialismo, se ha visto afectado nuevamente por las denuncias vinculadas con el caso Zapata. El resultado es un desprestigio importante de esta figura, de este prestigio, y yo creo que el MAS ha querido reposicionar nuevamente, no lo está logrando completamente, la figura, el capital simbólico del presidente Morales a través de una cuantiosa inversión en los medios, ¿no? Quiere nuevamente blindar la figura del presidente Morales. Y toda la política, la iniciativa del gobierno ha estado destinada a mostrar a la ciudadanía que el presidente Morales no tiene nada que ver con el caso Zapata, con las denuncias de tráfico de influencias, con la señora Zapata. Entonces se trata de negar un poco los acontecimientos, repetir esa negación y posicionar nuevamente esa figura. ¿Cuál es el resultado? El resultado es muy ambiguo. Ayer acaba de salir una encuesta de aprobación sobre la gestión del presidente Morales y obviamente la mayoría de los bolivianos, tanto en el campo como en la ciudad, aprueban esa gestión. Sin embargo, no votarían por él nuevamente, en el caso de que estuviera habilitado. Si la aprobación es superior al 50%, en el caso de si votaría o no por él, cerca del 37-38% de la población votaría por él. Eso está mostrando un deterioro de alguna manera de la imagen del presidente Morales. Se acepta que su gestión ha sido positiva, pero la ciudadanía no volvería a votar por él. Pero hay otras encuestas también que señalan de que la popularidad del presidente está bajando y que la crítica o la oposición al gobierno del MAS está incrementándose, mismo en ciudades como el Alto, donde era un lugar muy, bueno, una de las plazas fuertes, digamos, del MAS, ¿no? Efectivamente, sin embargo, esto no quiere decir que el MAS ha dejado de ser una organización importante en el campo político boliviano, ni que dejará de serlo en el futuro. Porque si tú miras el comportamiento, el posicionamiento, el prestigio que tienen los líderes de oposición, llegas más o menos a esta conclusión, y es que MAS, a pesar de su deterioro, sigue siendo la organización política más importante y es la que tendrá un importante caudal de votos en la próxima elección, de tal manera que será imprescindible, no imprescindible, sino será un actor central en o la constitución del nuevo gobierno o en la constitución de los propios poderes, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Es decir, esta crisis, esta desaceleración no ha sido capitalizada por la oposición. Entonces, de alguna manera, el MAS sigue siendo un actor fundamental. ¿Tú crees que se pueda dar una salida un poco como lo que está sucediendo en Ecuador, donde el presidente Correa, bueno, finalmente decidió retirarse y creo que se va a Europa a descansar un poco y deja, digamos, a un candidato que al parecer y según las encuestas en Ecuador está mostrando que ese candidato puede ganar las próximas elecciones, un candidato del mismo partido de Correa, ¿no? Bueno, esa sería la salida acertada, ¿no? La construcción de un liderazgo alternativo que salga del propio vientre del movimiento al socialismo, un liderazgo campesino, indígena, obrero, aliado con una figura de las clases medias y que y que obviamente esté respaldado
articulador de un conjunto muy abigarrado de organizaciones de diferente tipo. Y él es un poco, está en el centro y es el articulador, es el hombre que puede articular demandas que provienen de distintos sectores sociales, un liderazgo que puede sobreponerse a los liderazgos menores de estas organizaciones y de estas tendencias. De tal manera que la ausencia de Evo Morales impediría, yo creo, la formación de este bloque. Entonces no tiene esa flexibilidad táctica y de alguna manera, aunque él lo ha negado, yo creo que el MAS ya ha tomado la decisión nuevamente de impulsar la reelección del presidente, por lo menos de tentar nuevamente esa vía. Entonces es un caso muy diferente acá. El liderazgo de Morales constituyó la principal fortaleza del MAS en algún momento, porque logró imponerse a una serie de pequeños caudillos, logró unificar un campo político, pero al mismo tiempo, fíjate, esta paradoja es una debilidad, porque está impidiendo la continuidad del proceso político con otros hombres, con otros nombres. Pero con lo que tú me dices, el MAS parecería estar en un callejón sin salida. O sea, finalmente, si se plantean nuevos referéndum, y sobre todo teniendo en cuenta, y eso sería interesante que puedas comentar, teniendo en cuenta que este año también ha sido de golpes muy duros para el MAS, ¿no? Sobre todo para la imagen, por ejemplo, todo el tema de los discapacitados. Y el tema de los cooperativistas mineros, por otra parte, hace de que se pelee con una de las fracciones que ha estado apoyando militantemente al MAS, ¿no? Y al gobierno de Evo Morales, ¿no? Sí. Bueno, yo lo vería más que como un callejón sin salida, que es, digamos, una frase muy fuerte, como un momento de incertidumbre, sobre todo interno en el MAS, ¿no? Donde están, aunque no es manifiesto, pero hay distinto tipo de sensibilidades, de perspectivas acerca de la salida del proceso. Entonces es un momento de incertidumbres y de desafíos que pienso que pronto se van a ir aclarando, porque ya estamos en el umbral del próximo año y tendrá esta organización que tomar sus decisiones políticas. Pero lo que tú anotas me parece más significativo. Estos otros acontecimientos, el conflicto tremendo con los discapacitados y con los cooperativistas mineros, parecen estar demostrando que el referéndum no es un hecho aislado y que forma parte de un proceso, ¿no? de pérdida paulatina de hegemonía del movimiento al socialismo. En el caso de los discapacitados, efectivamente, se ha deteriorado de manera inexplicable la figura del presidente Morales, su negativa, su posición rígida para dialogar, ni siquiera para conceder cierto tipo de demandas, su incapacidad de bajar del palacio a conversar con la caravana de los discapacitados, creo que le ha quitado muchísimo prestigio, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. La manera como se ha gestionado ese conflicto ha mostrado algo más que una posición política rígida, sino una posición, una pulsión casi autoritaria del presidente, negándose a aceptar esa realidad, esos hechos, esas demandas. Y el caso de los mineros cooperativistas también está mostrando, por una parte, un resquebrajamiento del bloque social y político del gobierno. Recordemos que los cooperativistas mineros han sido los aliados más fieles, más confiables del proceso político, han votado masivamente por el movimiento al socialismo en todas las elecciones, han defendido con sus propias movilizaciones el proceso. Esta predisposición les ha valido el tener mucho poder en la Cámara de Diputados, tienen presencia en el propio gabinete, en la Cámara de Senadores. Entonces, esta ruptura está mostrando un resquebrajamiento de ese bloque social. Pero además está mostrando una mala gestión del conflicto político, ¿no?
El MAS cree que puede resolver todos los conflictos políticos no a través de una negociación, de una construcción de consensos, sino a través de una imposición, a través de hipótesis o esquemas policiales militares. Dicho sea de paso, este conflicto todavía no ha sido dilucidado y esclarecido, ¿no? Sabemos que hay acusados y detenidos por la muerte del viceministro Illanes, pero no hay detenidos sobre la muerte de los mineros, 5 mineros. ¿no? De los 5 mineros. No hay ningún detenido, las investigaciones no avanzan. Y esto es un hecho fundamental. Pero no pueden haber en un sistema democrático muertos, asesinados a bala con un modus operandi más o menos similar y que no hayan responsables, que el ministro de gobierno o jefes policiales no hayan renunciado para someterse a una investigación sobre estos hechos atroces, ¿no? Sin duda alguna lo que hicieron los cooperativistas mineros es terrible, pero hay también muertos de su lado y no hay investigaciones sólidas y firmes y menos responsables de estos acontecimientos. Y todo está redundando en el desprestigio del presidente Morales, que no ha logrado gestionar estos dos conflictos, ambos de una manera democrática. Ha mostrado intemperancia, ha demostrado rigidez, ha demostrado que no escucha este tipo de demandas y que no puede gobernar en situaciones de conflicto. De alguna manera está acostumbrado a imponer la palabra del gobierno de manera fácil, y se está demostrando que no es así, que hay un problema latente en la sociedad boliviana, un conjunto de demandas que no están satisfechas y que no pueden ser procesadas de una manera democrática por el gobierno. De alguna manera, esta pérdida de hegemonía, esta ruptura del bloque, digamos, que apoyaba al gobierno de Evo Morales, se refleja también en los otros países. O sea, Bolivia no está exenta, digamos, de lo que está sucediendo, de esta crisis, yo creo un poco generalizada en América Latina, digamos, de los gobiernos progresistas. Ahí tienes el caso, por ejemplo, de Dilma, que ha sido impeachment, que se dio una destitución de ella. Está el caso de Venezuela, que está en una situación realmente terrible, ¿no? Ese es otro dato, otro conjunto de datos que van apoyando esta lectura que estamos ensayando ahora, ¿no? La de un debilitamiento del proceso político boliviano, la paulatina pérdida de hegemonía que se tiene. Lo que ha sucedido en Brasil, lo que sucede en Venezuela, lo que ha sucedido en la Argentina, lo que sucederá en el Ecuador, son muestras de un momento crepuscular del ciclo de gobiernos llamados progresistas, ¿no? Cada uno de ellos, por supuesto, tiene características propias, pero si uno mira el conjunto del proceso, entonces puede entender tal vez mejor el propio caso boliviano. No niego que el caso boliviano tiene también sus características singulares, pero yo veo que el entorno internacional le es desfavorable al presidente Morales. El caso del apoyo del Brasil, por ejemplo, fue clave para consolidar el año 2007-2008 el proceso político boliviano. La presencia de Lula y de Chávez y de los Kirchner en Bolivia en ocasiones de conflicto social fue un espaldarazo sustantivo fundamental para la conciliación del proceso político actual. Las ayudas económicas, la apertura a foros internacionales, los acuerdos comerciales de venta de gas al Brasil, de apoyo en distintas iniciativas, ha sido también un eslabón importantísimo del proceso político. El gobierno boliviano ya carece de ese tipo de apoyo, todo lo contrario. Los escenarios internacionales le van resultando desfavorables nuevamente por las críticas que otros presidentes hacen al propio proceso político boliviano. Entonces pienso que esta crisis del ciclo de gobiernos progresistas está influyendo también negativamente en el proceso político boliviano, por supuesto. Un tema que de repente va a ser muy complicado, y con eso concluiríamos
esta entrevista es el tema de la droga y de la coca. De alguna manera, Brasil y Argentina están muy preocupados con este tema, ¿no? Y eso va directamente contra las bases más importantes del MAS, ¿no? Efectivamente, esta es una variable este cinturón de apoyo, digamos así, del presidente Morales internacional, que lo blindaba con relación a su política norteamericana, se lo ve de alguna manera más vulnerable en ese terreno, ¿no? Es decir, más vulnerable a las presiones de los vecinos y más vulnerable a la presión norteamericana. Sin embargo, este es un tema que el MAS lo ha tratado de una manera altamente política, atacando la presión norteamericana y denunciando a la presión norteamericana que estaría detrás de este tipo de denuncias para tratar nuevamente de polarizar el campo político boliviano con un discurso antiimperialista que privilegia la idea de la soberanía boliviana, y esto ha sido muy efectivo en las victorias electorales de Morales, de manera que pienso que es un arma de doble filo, ¿no? Muy ambiguo. Lamentablemente el tiempo se nos fue, te agradezco, hay muchas cosas que podríamos haber continuado discutiendo sobre un año político que parece un año muy, muy cargado. Parecen ser 10 años en uno. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista. Encantado, Manuel. Muy buenas noches a todos ustedes e invitarlos a un nuevo programa el próximo miércoles a la misma hora.